Hola. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo para desempacar las conversaciones más fascinantes sobre tecnología y salud. Para establecer el contexto, este espacio es un resumen en español realizado por HIMSS Puerto Rico sobre los episodios de HIMSScast del mes pasado. Así es, una recopilación vital. Exacto. Es una iniciativa diseñada para destilar horas de conocimiento experto en un formato súper accesible. Y por supuesto, si a los oyentes les interesa algún tema en particular, siempre pueden acceder directamente al podcast original de HIMSScast correspondiente para obtener más detalles. Claro, las fuentes originales siempre están ahí para quienes quieran profundizar. La misión de esta exploración a fondo hoy es unificar el complejo mundo de la ciberseguridad en la atención médica. Y para que esto sea realmente útil, el enfoque estará dividido en partes iguales. Por un lado, exploraremos la teoría, los conceptos fundamentales de protección de datos. Y por el otro, anclaremos esa teoría en la realidad, discutiendo las noticias y casos de uso reales discutidos en los podcasts recientes. Y fíjate que es un balance fundamental porque la teoría sin aplicación se queda en el aire. Y las noticias sin contexto pueden generar pánico innecesario, total. Exactamente. Lo que resulta verdaderamente revelador de las discusiones recientes es el cambio de paradigma. La ciberseguridad ya no es solo un problema aislado de TI. Claro, ya no son solo personas encerradas en un cuarto de servidores. Totalmente. Hoy, la infraestructura digital es la columna vertebral de la atención al paciente, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial y los dispositivos médicos conectados. Proteger los datos, digamos que es sinónimo de proteger la integridad física de las personas. Bien, vamos a desempacar esto. Porque para entender los riesgos avanzados hay que dominar la base. La guía de ciberseguridad de HIMSS pone un énfasis enorme en los vectores de ataque. Y es fascinante cómo la cultura popular imagina a los hackers escribiendo código complejo para romper muros de fuego. Pero la realidad es otra. Totalmente otra. Las brechas casi siempre comienzan con manipulación psicológica. Ajá. El correo electrónico sigue siendo el campo de batalla principal. Pero a ver, ¿cómo ha evolucionado esta amenaza más allá del clásico mensaje mal escrito que te promete una herencia millonaria? Bueno, la evolución ha sido drástica. El phishing generalizado, ese correo masivo que busca pescar a un usuario con urgencia falsa, sigue existiendo porque es barato. Pero el daño real proviene del spear phishing. O sea, los ataques dirigidos. Exacto. Implica una investigación previa meticulosa. El atacante envió un correo a, por ejemplo, un investigador médico específico, falsificando la dirección de un colega real y hablando de un proyecto clínico actual. ¡Wow! Eso suena increíblemente difícil de detectar a simple vista. Me imagino que el riesgo se multiplica cuando el objetivo no es un investigador, sino alguien, digamos, con acceso a las finanzas. Y ese es el escenario de mayor impacto, lo que se conoce como whaling o caza de ballenas. Caza de ballenas. Sí, perfilan a los altos ejecutivos como el director financiero. Falsifican comunicaciones para desviar fondos masivos bajo el pretexto de una adquisición urgente. Pero el problema, sea un directivo o empleado base, es el cargamento malicioso que suele acompañar ese clic. Lo que nos lleva al secuestro de datos, el famoso ransomware. Se habla mucho del impacto operativo, pero ¿cuál es la mecánica detrás de esto? ¿Por qué es tan difícil de resolver? Mira, la mecánica del ransomware consiste en cifrar la información de la organización con algoritmos de grado militar. De repente, el personal no puede acceder a nada. Ni historiales médicos ni laboratorios. Nada. Y exigen un rescate. Pero la realidad es que ceder a la extorsión y pagar no garantiza la recuperación de los datos. A veces pagan y reciben claves defectuosas. O los extorsionan por segunda vez, amenazando con publicar los datos. Exactamente. Y hay una variante peor, los wipers. Programas que no buscan dinero, simplemente actúan como borradores, destruyen discos enteros de forma irrecuperable. Eso fuerza a los médicos a volver al papel y lápiz en medio de emergencias. Es de terror. Pero escuchando esto, uno pensaría que la solución es blindar la red informática. Sin embargo, en las fuentes hay un énfasis en que el peligro no siempre viene por Internet. Si conectamos esto con el panorama general, la infraestructura digital siempre tiene un ancla física. Existe el ataque de la doncella malvada, o Evil Maid Attack.
Suena a película de espías. Un poco sí. Ocurre cuando se altera físicamente un dispositivo desatendido, instalando un pequeño hardware que registra cada tecla presionada. Y cuando el médico se conecta a la red del hospital, las credenciales ya fueron robadas. Y hablando de peligros físicos, la guía menciona las vulnerabilidades de la cadena de suministro. El ejemplo del proveedor de aire acondicionado, el HVAC. Es un caso clásico. Un hospital puede tener defensas impenetrables, pero si le da acceso remoto a la red al proveedor de aire acondicionado, ese es el vector. Atacan al proveedor pequeño y de ahí saltan a la red corporativa para robar registros. Esa interconexión es un reto gigante. Y esto me hace pensar en los sistemas heredados, los legacy systems. Vemos equipos médicos avanzadísimos corriendo en computadoras que parecen de hace 20 años. ¿Por qué pasa esto? Son aplicaciones o sistemas operativos en dispositivos médicos que ya no reciben soporte del fabricante ni parches de seguridad. Pero si son un riesgo, ¿por qué no los actualizan y ya? Por presupuesto y regulaciones. Reemplazar una flota de resonancias magnéticas cuesta millones. Además, el software clínico está certificado por agencias para funcionar en esa versión antigua específica. Actualizar invalida la certificación. Tienen las manos atadas. Y para conectar esta teoría con las noticias reales, analicemos el caso que se discutió en HIMSScast sobre Atrium Health, parte de Advocate Health. Es un proyecto monumental. El que detalló Amy Tucker, así es, migraron la información de más de 19,000 dispositivos cardíacos de pacientes. 19,000 y repartidos en 15 clínicas. ¿Cómo gestionaban eso antes? Dependían de un sistema de 20 años que apenas se actualizaba trimestralmente. Tenían que abrir docenas de ventanas para revisar datos aislados de distintos fabricantes. Una pesadilla de seguridad e ineficiencia. Hasta que migraron a una plataforma en la nube, Pacemate. Y el beneficio de seguridad fue inmediato. Lograron una integración bidireccional continua con la historia clínica electrónica. ¿Y cómo impactó eso en las emergencias reales? Porque siempre hay retiros de mercado y alertas de dispositivos médicos. En cualquier momento hay más de 20 alertas activas. Antes era buscar una aguja en un pajar. Ahora, con la nube, gestionan de manera segura los datos y responden rápidamente a alertas rojas en menos de medio día. Y las amarillas casi igual de rápido. Salvan vidas en tiempo real. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Transición a la inteligencia artificial. La adopción es inminente. Cambia toda la ecuación de seguridad. Totalmente, porque el procesador ya no es humano. En las noticias recientes de HIMSScast discutieron sobre Unity AI, que crea agentes de IA para operaciones de salud. Cómo interactuar por voz para agendar citas. Y aquí el concepto clave de seguridad es la limitación del alcance. No es un cerebro generalista. Utilizan microagentes, ¿no? Exacto. La IA de Unity está programada estrictamente para negarse a responder preguntas clínicas. Si alguien menciona un síntoma grave, no diagnostica, transfiere a un humano. Y tienen un microagente cuya única función es verificar la identidad del paciente para cumplir con la ley HIPAA antes de agendar nada. Ni siquiera habla de citas hasta confirmar la identidad. Es brillante. Y en un área de investigación más profunda trajeron la noticia de Empiricus, que trabaja con 30 de las principales farmacéuticas. La escala ahí es otra cosa. Sí, la IA está reduciendo ese ciclo tradicional de 10 años y $10,000 millones para crear un medicamento. Pero mientras la innovación vuela, las regulaciones de ciberseguridad se endurecen. Es el dolor de cabeza regulatorio. Por eso vemos nuevas leyes, como la Ley de IA de la Unión Europea que entra en vigor en agosto de 2025. ¿Qué exige esa ley europea exactamente? Clasifica el aprendizaje automático en salud como de alto riesgo. Exige niveles exhaustivos de explicabilidad. Tienen que demostrar cómo la IA llegó a una recomendación. Y en Estados Unidos también hay movimiento. Mencionaron la ley SB 53 de California para septiembre de 2025. Obliga a protocolos de seguridad estrictos y reportes inmediatos de incidentes. Y todo esto se suma al laberinto que ya existe en la teoría de la guía de HIMSS. Por ejemplo, HIPAA, con la regla de notificación de brechas y los acuerdos de socios comerciales. Todo proveedor tecnológico tiene que firmar ese acuerdo, y si manejan datos europeos, entra el GDPR.
que exige una base legal súper clara para procesar datos. Y también hablaron de regulaciones ultra específicas como 42 CFR Part 2. Sí, diseñada exclusivamente para blindar datos de abuso de sustancias. El nivel de control ahí es altísimo por el estigma social. Y la FTC supervisando todo con su sección 5, multando las prácticas engañosas de privacidad. Es abrumador. Y esto me lleva a la gobernanza y la telesalud. Las estadísticas de los hospitales son de locos. Mount Sinai fue un gran ejemplo en las discusiones. 85% de los ejecutivos adoptarán IA generativa. Mount Sinai ya está integrando resúmenes de alta por IA para aliviar a los médicos. Esto plantea una pregunta importante sobre los sesgos y la seguridad de los datos. Entregarle un documento clínico a una máquina requiere escrutinio. ¿Y cómo lo gobiernan? Se adhieren a las evaluaciones de riesgo de la Coalición for Health AI. Y deben cumplir rigurosamente con la sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud a bajo precio. La que prohíbe la discriminación algorítmica. Exactamente. Si la IA perjudica a un grupo minoritario, enfrentan demandas masivas. Y pasando a la telesalud, la privacidad ahí es otro reto. Kyle Zebley, de la Asociación Americana de Telemedicina, expresó frustraciones inmensas. Hubo una interrupción de 43 días en los reembolsos, una incertidumbre brutal. Pero además señaló la falta de un marco federal sólido de privacidad de datos para la telemedicina. Ante ese vacío, los estados crean sus propias leyes fragmentadas. O sea, un hospital tiene que cumplir docenas de estándares contradictorios si atiende pacientes de varios estados. Eso es un riesgo enorme de ciberseguridad. La complejidad es el enemigo de la ciberseguridad. Definitivamente. Y al final de todo este ecosistema en la nube y la IA queda el factor humano. La tecnología no es suficiente por sí sola. El rol del director de seguridad de la información, el CISO, debe estar al nivel del C-suite, de los altos ejecutivos. Ya no es un técnico más. Es un estratega de riesgos. Pero en última instancia, la fuerza laboral, los empleados, son los ojos y oídos de la organización. Un muro de fuego de millones de dólares no sirve de nada si un empleado abre un correo malicioso. El entrenamiento continuo es vital. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la ciberseguridad abarca desde no hacer clic en un correo engañoso hasta auditar el algoritmo que desarrolla el próximo medicamento vital. Es todo un espectro continuo. Pasa por descifrar leyes estatales, proteger la telesalud y migrar miles de dispositivos cardíacos a la nube. Es la protección del paciente en todas sus formas. Y para dejar una idea final para reflexionar, a medida que delegamos decisiones críticas a estos agentes de IA, el concepto de ataque podría mutar. ¿A qué te refieres? La próxima gran crisis cibernética podría no ser el secuestro o robo de datos, podría ser el envenenamiento silencioso e indetectable de los modelos de lenguaje médico. ¿Alterar los datos de entrenamiento? Exacto. Infiltrarse para alterar sutilmente la evidencia clínica en la que confían los doctores, sin que nadie lo note. Esa es una amenaza que apenas comenzamos a contemplar. Qué escenario tan escalofriante y a la vez fascinante. Sin duda, nos deja muchísimo en qué pensar. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Queremos agradecer a la audiencia por acompañarnos y escucharnos en este análisis. Les recordamos que este ha sido un resumen en español realizado por HIMSS Puerto Rico sobre los episodios de HIMSScast del mes pasado. Y por supuesto, si aún no forman parte de HIMSS Puerto Rico, pueden unirse hoy mismo visitando a hims.org/membership. Hasta la próxima.